El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Cómo están, hermanos y amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado El trigo y la cizaña, basado en Mateo 13, versículo 24 hasta el 30. Permítame dar lectura a este pasaje. Dice: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo y dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla, y después recojan el trigo y guárdenlo en el granero. Yo creo que solo Mateo recoge esta enseñanza que justamente se consigna aquí en este pasaje que hemos leído, ¿no? Esta enseñanza que es de Jesús nuestro Señor. Y la figura de la cizaña es una figura simbólica para expresar el engaño de lo aparente. La palabra cizaña hemos de entenderla aquí en un sentido genérico, como malas hierbas. Puede tratarse de cualquiera de las plantas del género Lolium. Lolium multiforum es una especie originaria de Europa y naturalizada en América, difundida de manera espontánea, ya sea como recurso forrajero y como maleza. Una especie anual, ¿no? Glabra la llaman, con cañas erguidas más o menos de 30 a 90 centímetros de altura. La cizaña propiamente dicha no tiene gran parecido con el trigo, pero existen otras hierbas venenosas que efectivamente presentan una notable semejanza con las espigas del trigo durante las primeras etapas de su desarrollo. Y cuando están verdes, pues hacen muy difícil su distinción. Pero lo que creo yo el Señor quiere destacar en este pasaje es acerca del bien y del mal, que pueden fácilmente confundirse en la iglesia visible. Solo, creo yo, el día del juicio podrá evidenciar realidades que ahora no son todavía discernibles. Es más, cualquier intento de separación anticipada no producirá los efectos deseados, sino todo lo contrario, incluso un gran deterioro y subsiguiente pérdida. La historia de la iglesia no hubiera producido muchas, y yo diría vergonzosas páginas, por ejemplo, como las cruzadas, las persecuciones, las hogueras inquisitoriales y otros derramamientos de sangre, si la enseñanza de esta parábola de nuestro Señor hubiese sido tenida en consideración. Por eso es que esta mala hierba no se puede distinguir perfectamente hasta el momento de dar fruto. Entonces es cuando ya no puede la cizaña pasar inadvertida entre el trigo. Su falta de fruto precisamente la denuncia. Y al igual que en el caso de la parábola del sembrador, Jesús también explica minuciosamente el significado de cada uno de los elementos que componen el relato de esta parábola. Y justamente la explicación de esta parábola la vamos a ver allí en Mateo 13, versículo 36 al 43. Y hay que tener presente algo, ¿no? Por ejemplo, la expresión el fin del siglo no es la terminación de una centuria, ¿no? Porque entendemos que un siglo son 100 años, pero acá no significa que van a terminar después de 100 años, pues se acabó y viene el fin del mundo, no. Sino que habla de la conclusión de este eón. El eón lo podemos denominar como un periodo de tiempo de larga duración, pero que no se puede determinar cuánto tiempo es, ¿no?
o mejor todavía, el punto en el que un eón termina y otro comienza. Actualmente estamos viviendo en el tiempo de los gentiles, es como la Biblia lo llama, pero todavía no se manifiesta el tiempo en que Cristo viene a reinar. Cuando Cristo empiece a reinar, empezará un nuevo periodo, una nueva etapa, un tiempo nuevo o un eón nuevo, si quieres llamarlo. Y Jesús emplea esta expresión en otras ocasiones en el Evangelio, en este Evangelio de Mateo, al igual que los discípulos, y también la hallamos en la epístola a los Hebreos. Por ejemplo, en Mateo 13:49, el Señor Jesús dijo, así será el fin del mundo. Cuando dice el fin del mundo, está hablando del fin de este eón, de este tiempo. Vendrán los ángeles y apartarán a los justos y a los malvados. En Mateo 24:3 dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Está hablando justamente del fin, de este eón, del tiempo en el cual estamos viendo que reina la maldad, la incredulidad, la injusticia, la corrupción, que es lo que estamos viendo hasta ahora. Miren, Jesús se ha ido hace ya más de 2000 años. Él ha prometido venir, pero todavía estamos viviendo en el eón que Jesús dejó, donde está gobernando la maldad, donde ya el diablo obviamente ya no es el dueño de este mundo, nunca lo fue, dicho sea de paso, pero antes de que Cristo venga el diablo, pues podemos decir que dominaba la mente y el corazón, las conciencias de las personas, que todavía lo sigue haciendo, pero en aquellos que pues no tienen a Dios, no tienen a Cristo en sus vidas. Aquella persona que conoce a Cristo, acepta a Cristo, cree en Jesucristo, pues va a ser salvo y se va a dar cuenta de la oscuridad, de la cárcel espiritual en la que estaba aprisionado justamente por la influencia nefasta de este ser terrible que la Biblia llama el diablo. Y que, como bien dice Pablo en una de sus epístolas, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y vamos a ver que el Señor aquí está empleando lo que se llama una figura paranomásica, ¿no? Que se deriva de parónimo, pero que se pierde justamente en el griego y en las traducciones a las demás lenguas occidentales, ¿no? Que hay que entender que Jesús está usando un poco la figura de Daniel, ¿no? Capítulos 12 y 3, cuando dice que del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los sabios, bueno, estoy leyendo la NBI, pero en otra versión dice los entendidos, resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y es aquí justamente donde pienso que Jesús está usando esta figura de Daniel, pero que en la construcción de la expresión de los entendidos que hace Jesús, hay una figura paranomásica, que se pierde en el griego, como dije, y en las traducciones a las demás lenguas occidentales. Los entendidos del hebreo ha-mashkilim son quienes llevan la parábola, la mashal, a cuestas, quienes la usan como instrumento de enseñanza de la justicia divina. Los entendidos son aquellos que conocen el cuándo, las circunstancias, ¿no? Justamente las circunstancias de las cosas que están sucediendo y de las cosas que obviamente nos dan indicios de que Jesús viene pronto, ¿no? Ellos conocen, los entendidos son los que conocen, pueden identificar a través de los eventos, de las circunstancias que están sucediendo y las pueden unir a la palabra. Y sin duda que el Señor lo que quiere es que los entendidos, los que conocen la palabra, aquellos que conocen a Cristo, aquellos que tienen a Cristo en su corazón, aquellos que han vuelto a nacer, pues cumplan con el propósito de pacificar, de ser instrumentos de paz, ¿no? En el hebreo es el shalom, paz, completar,
de llevar al hombre a una comunión con Dios. Porque creo que ese es el objetivo de la iglesia. Ese es el objetivo de la gran comisión. Algo que pienso que a veces me da la impresión de que se está perdiendo. Como que la iglesia últimamente no evangeliza. No quiero generalizar porque yo sé que hay iglesias que lo hacen. Pero creo que algunas iglesias están abocadas más a producir eventos, a transformar el templo en un escenario que sea agradable, ¿no? Se preocupan más por tratar de atraer gente, como la gente que produce cine, la gente que produce teatro, la gente que produce conciertos. Quieren presentar un espectáculo, algo que cautive, que impacte, porque pensamos que de esa manera vamos a obtener a los fieles, vamos a obtener a los creyentes. De esa manera vamos a capturar el interés de la gente para que se quede. Mira, déjame decirte que eso pues es una estrategia humana. Eso, ahí podemos emplear el marketing, podemos emplear todo eso. Pero la iglesia no va a crecer por marketing, la iglesia no va a crecer por estrategias humanas. La Biblia dice claramente que nosotros somos simplemente sembradores de la palabra. Unos siembran, otros cosechan, pero el crecimiento lo da Dios. Si nosotros rompemos eso, nos salimos de ese parámetro que nos da la Biblia, entonces vamos a hacer lo que les dije hace un momento. Vamos a convertir la iglesia en un teatro, en un escenario, y vamos a convertir lo que se presenta allí en un espectáculo. Nada más que eso. Es un espectáculo que puede generar emociones, puede hacer que la gente se emocione, llore, se identifique, pero nada más que eso. La salvación no es por lágrimas, querido hermano. La salvación tiene que venir de una experiencia profunda de conversión del alma. Si eso no sucede, entonces no estamos llenando el reino de los cielos, estamos llenando los templos de gente emocionada, gente emotiva, pero no estamos llevándolos al cielo, no estamos llevando a la gente a salvarse. Y eso es lo que a mí me preocupa personalmente. Porque eso también se va a evidenciar en el día a día, en la conducta de la gente, en la forma como la gente actúa. La parábola del trigo y la cizaña forma parte de una secuencia que comienza con la parábola del sembrador. Y justamente se destacan las diferentes actitudes. En la parábola del sembrador, por ejemplo, se destacan las actitudes diferentes que hay hacia la palabra del evangelio del reino de Dios. Porque ahí los hombres están representados por los diferentes terrenos que reciben la semilla, mientras que en la segunda el Señor pone en manifiesto que no todos los hombres poseen la capacidad para recibir la simiente, y que en el reino de Dios no necesariamente coincide con la iglesia organizada y visible. Y esto hay que tomarlo en cuenta, porque no basta con pertenecer a una iglesia. Tú puedes ser miembro de una iglesia cristiana, puedes ser parte de una denominación, no está mal eso, no estoy en contra de eso. Pero más que pertenecer a una denominación X, tú tienes que estar asegurado de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque nadie se salva por pertenecer a una denominación. Tú puedes ser de una denominación cualquiera. Hasta te puedes haber bautizado. Magnífico. Yo pienso que todo aquel que se bautiza, que pasa por las aguas del bautismo, que se ha convertido primeramente y se ha bautizado, creo que esa persona debe tener la convicción de ser salvo. Si es así, entonces el resto cae por su propio peso. Esa persona va a empezar a evidenciar cambios y va a empezar a llevar una vida de obediencia y de servicio a Dios. Me temo de que hay mucha gente que se ha bautizado, que aparentemente se ha convertido y se ha bautizado, pero que no están rindiendo los frutos del reino y que no están sirviendo a Dios en nada y que simplemente se han constituido en simples espectadores porque han ido a ver un espectáculo nada más. Pero se aburren del espectáculo porque ven que en otra iglesia hay un espectáculo mejor y se van allá. Y si esa iglesia también ya no se ajusta a sus estándares de espectáculo, se van a otra donde van a encontrar algo mejor. Y van a estar de acá para allá como un jilguero que va de un capullo a otro capullo, pero nunca van a ser estables. No, querido hermano, Dios te llamó a que seas parte de la iglesia donde has nacido y ores por esa iglesia y trabajes en esa iglesia y sirvas en esa iglesia, a menos que Dios te diga otra cosa. Pero tú tienes que ser parte de esa iglesia y Dios te ha dado dones para servir allí.
y tienes que ser instrumento de bendición. Estás llamado a ser un pacificador. Estás llamado a ser un instrumento de paz para llevar el Evangelio de Cristo a aquellos que están enemistados con Dios. Y te vas a dar cuenta entonces que la secuencia que ha comenzado con la parábola del sembrador y la del trigo y la cizaña va a continuar pues ahora con la serie de breves figuras, con el denominador común del elemento de lo escondido, de lo oculto, como es el caso de la semilla de mostaza, la levadura en la mesa de pan, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red, entre otras. Y yo quiero reparar precisamente en la explicación que el Señor da acerca de esta parábola del trigo y la cizaña, que en la NBI, por ejemplo, se le llama la mala hierba, ¿no? La explicación de la parábola de la mala hierba. Te das cuenta que cuando ya la multitud se fue y la gente se retiró, versículo 36 nos dice que una vez que Jesús despidió a la multitud, entró en casa. Entró en una casa, entonces ahí los discípulos se le van a acercar y le van a pedir: Señor, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Explícanos qué significa esto. Y algo interesante que yo destaco aquí es el hecho de que el Señor Jesús, esta parábola, si bien es cierto, la dio a conocer a todos, porque Él predicó y habló a la gente en parábolas. Muchos que no estaban conectados con Dios seguro que han salido más confundidos, pero aquellos que sí estaban conectados con Dios, que creyeron en Jesucristo, porque Cristo es la conexión con Dios, Cristo es el vínculo que nos une a Dios, aquellos que estaban conectados con Cristo, ellos eran los discípulos, y a ellos el Señor sí les enseñaba y les explicaba el significado de esta parábola. Y ahí en el versículo 37 les va a decir: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, está hablando de Jesús. El campo viene a ser el mundo donde está la gente, donde Jesús desarrolló su ministerio. Él desarrolló su ministerio en Israel, pero Israel estaba llena de gente incrédula, de gente que no creía en Dios, o que podían tener un conocimiento de Dios, pero muchos de ellos estaban todavía ligados a la ley de Moisés, estaban todavía en la antigua dispensación y no conocían todavía a Cristo, recién lo estaban conociendo. Entonces aquellos que lo han conocido se conectaban con Él y podían entender las enseñanzas de Jesús. Aquellos que no, pues todavía estaban ligados al antiguo pacto y no podían entender a Jesús precisamente porque habían sido mal enseñados, habían sido mal instruidos. Los fariseos y los saduceos, a mí me parece que estos van a recibir una condenación bien fuerte de parte de Dios, porque ellos han sido los que han impedido que mucha gente se acerque a Jesús y pueda conocer al verdadero, que es Jesús. Pero el mundo es ese ámbito donde está la gente que no conoce a Dios. Y la buena semilla, acá en este caso, no es como en la parábola del sembrador, ¿no? Donde la buena semilla es la palabra. Aquí la buena semilla representa a los hijos del reino. Y la mala hierba son los hijos del maligno. Mira la diferencia: la semilla, la buena semilla, hijos del reino, los hijos de Dios, seguidores de Cristo, y la mala hierba, los hijos del maligno. Y el enemigo que siembra, porque también hay un enemigo que siembra, porque el Hijo del Hombre siembra la buena semilla, el maligno se encarga de sembrar la mala hierba. Y la cosecha que viene a ser el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Me dije, el Señor le está dando una explicación así detallada del significado de la parábola que Él le había dado anteriormente. La parábola de la hierba mala o del trigo y la cizaña. Pero dice algo más. Él dice que el mundo está lleno de gente así, de gente buena, la gente que se identifica con el reino. Ojo, porque acá cuando el Señor habla de la buena semilla, no está hablando de la gente buena en general, porque hay mucha gente que es buena, que hace cosas buenas, que son altruistas, que son filántropos, que gente que ayuda a los demás. No está mal eso, es una buena iniciativa, pero no conocen a Cristo. Sí, yo pienso que en muchas religiones del mundo, incluso religiones paganas, debe haber gente buena.
pero no creen en Cristo o no lo aceptan. Y acá el Señor está diciendo que la buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino. Y cuando dice los hijos del reino, está hablando del reino de Dios, no está hablando de cualquier reino. Ojo, no hay que confundir. El mundo está lleno de gente buena, pero al cielo no se va a ir la gente por ser buena. Al cielo no vamos a entrar por haber hecho buenas obras. No vamos a entrar por haber sido filántropos, ni haber ayudado al prójimo. Vamos a entrar porque hemos creído en Cristo. La salvación es por fe, dice la Biblia. Si la Biblia dijera que la salvación es por obras, bueno, entonces yo pienso que todas esas personas que han hecho buenas obras, buenas acciones, ya están en el cielo, pero no es así. Hay gente que hace buenas obras, pero no cree en Cristo. Entonces el enemigo, o la mala hierba, como ya dijimos, son los hijos del maligno, y el diablo es el que está levantando una generación de hombres malignos, que esto ha existido siempre, pero que creo que conforme estamos avanzando cada vez más, nos estamos acercando al tiempo final, estamos llegando al final de este eón, de este tiempo indefinido que todavía no podemos decir cuándo termina. Es un tiempo indefinido, pero este presente eón terminará. Y creo que cada vez la gente se está volviendo insensible, dura, reacia y más cruel, y yo diría hasta más perversa. Creo que la perversión va aumentando gradualmente en el mundo, la corrupción y la maldad. ¿En quiénes? En aquellos a los que la Biblia llama la mala hierba, que son justamente los hijos del maligno. El diablo es el que está sembrando y está promoviendo la maldad, la incredulidad, la injusticia, la corrupción. Está entrando en la mente de los hombres y de hombres inteligentes, ¿eh? Ojo, porque yo sé que estos hombres inteligentes que tienen un pensamiento profundo, que pueden ser filósofos, que pueden ser literarios, pueden ser escritores, pueden ser cantantes, incluso actores de cine, de película, gente admirada, gente que tienen, como decimos popularmente, muchos fans, ¿no? Que tienen seguidores. Estas personas están siendo muchas veces utilizadas por el mismo diablo para que a través de ellos él pueda sembrar sus ideologías nefastas, pero que son contrarias a la palabra de Dios. Porque el diablo nunca va a matar a gente mala para que se vinculen con Dios, jamás. Y si se vinculan con Dios, el objetivo es finalmente destruir, dañar, perjudicar. Como bien dice la Biblia, ¿no? Jesús dijo, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y ese es el fin del diablo. El diablo lo que quiere es destruir, robar, destruir y matar. Si lo ha hecho con mucho éxito anteriormente, pues lo va a seguir haciendo. La aparición del anticristo va a ser un periodo terrible para el mundo, donde va a haber una carnicería voraz contra los cristianos y contra el pueblo judío. Y acá dice también que la mala hierba se quema en el fuego. Yo creo que esto hace mención a ese terrible lugar al cual van a ser lanzados todos los pecadores, los hijos del diablo, los que no han querido arrepentirse de sus pecados, los que no han querido creer en Cristo, van a ser lanzados al lago de fuego. Y ahí quedarán eternamente recluidos, donde habrá solamente lloro y crujir de dientes, y donde los pecadores que no han querido arrepentirse, pues permanecerán en un eterno quebranto y sufrimiento. Y como dice el versículo 40, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo, dice el Señor. Esto va a ocurrir también al fin del mundo. Está hablando justamente del castigo divino sobre todos estos hombres pecadores que no se arrepienten. El Hijo del Hombre, ¿qué va a hacer? Va a enviar a sus ángeles, van a arrancar de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Y sí, es verdad, cuando dice aquí van a arrancar de su reino, yo pienso que puede también estar hablando del ámbito de la iglesia. Dentro de la iglesia, dentro de las iglesias que están aquí en la tierra, ojo, de las iglesias que
que están ahora aquí, y no menciono denominaciones ni nombres, hablo de las iglesias en general, cristianas, congregaciones de buena y de mala doctrina, de sana y de doctrina enferma, bueno, por ponerle un nombre. Los que enseñan bien y los que enseñan mal la palabra de Dios. Hay de todo hoy día. Entonces, ¿el Señor qué va a hacer? El Señor ya sabe quiénes son los suyos. El Señor ya sabe quiénes son sus verdaderos hijos. El Señor ya sabe quiénes son los seguidores reales de Cristo. Y el Señor a esos los va a separar. Pero primeramente dice acá, arrancarán de su reino a todos aquellos que han hecho daño, han perjudicado al pueblo de Dios, han sido tropiezo para otros. Va a arrancar de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Sí, dentro de la iglesia como fuera de ella. Es decir, también esto habla también del mundo, porque recuerda que el mundo le pertenece a Dios. El mundo le pertenece a Dios, porque Dios lo creó. Y en este mundo hay tanta gente mala, tanta gente cruel, hay gente que ha hecho tanto daño y sigue haciéndolo. Y las motivaciones son egoístas, es por ambición, es por dinero, es por intereses económicos, particulares. Y esto lo podemos ver, sin ir muy lejos, lo podemos ver en nuestro país, cómo existe a nivel de las autoridades, cómo existe este tema de la corrupción todos los días. Mire, yo no estoy diciendo nada nuevo, porque esto lo vemos todos los días en los periódicos, en las noticias. Cómo a veces estas personas que son elegidas por el mismo pueblo finalmente trabajan en contra del pueblo, trabajan buscando solamente sus propios intereses, buscando lucrar, pero no les interesa al pueblo, no les interesa a la gente, las clases menos favorecidas, no les interesa. Ellos son lo único que quieren es llenarse los bolsillos de dinero. Bueno, a eso Dios los va a mandar a ese terrible lugar que se llama el lago de fuego. Ahí en el lago de fuego deben haber políticos, presidentes, deben haber religiosos, deben haber gente muy importante, actores famosos, cantantes, escritores, artistas. Ahí en el infierno están todos, muchos de ellos, no digo todos, están muchos de ellos que no se han arrepentido de sus pecados. Sí, hay filósofos que con sus nefastas ideologías y filosofías han perjudicado al mundo. Hay ateos, el infierno está lleno de ateos y de agnósticos. Y toditos esos que están en el infierno van a ser lanzados al lago de fuego. Mira, si tú crees que hay un agnóstico o un ateo que se vaya al cielo, la verdad me gustaría conocerlo, porque yo no conozco hasta ahora ninguno. No hay ningún ateo que lo convenza a Dios desde el infierno para ir al cielo. No creo. Difícil. La Biblia dice que Dios odia el soborno. A Dios no le gustan las coimas, ni el soborno, ni el cohecho. Dios no hace excepción de personas, y con eso ya te digo todo. Que si Dios no hace excepción de personas, significa que no interesa quién haya sido aquel hombre, famoso, político, artista, cantante, actor, lo que fuere. Si no creyó en Dios, no le interesa a Dios su fama, su prestigio, su dinero. Igual se va al infierno. Como en la parábola del rico y Lázaro, tú has leído esa parábola seguramente. El rico era un hombre muy, muy importante, hacía banquete todos los días, hacía alarde de sus riquezas. Se murió y se fue al Hades. Al Señor no le interesó quién haya sido. En cambio Lázaro, el pobre Lázaro, ese hombre, un desposeído, un tipo que no tenía nada, pero era un creyente. Murió y se fue al seno de Abraham, a la presencia de Dios. Mira, Dios no hace excepción de personas. No es que Dios elija al pobre y desprecia al rico, no. Acá no se trata de que Dios va a hacer que los pobres se vayan al cielo y los ricos se vayan al infierno. No, yo creo que en el infierno también hay gente pobre. Pobre materialmente hablando, pero que nunca quiso hacer caso a la palabra de Dios, como también hay muchos ricos que están en el cielo porque se arrepintieron y creyeron en Cristo. Acá no se trata de estatus económico, ni de clase social, ni de apellidos, ni de nombres, ni de títulos. Acá se trata del corazón que se arrepiente, y se arrepiente de verdad, para poder tener acceso a la vida eterna que el Señor nos da gratuitamente. Y el versículo 42 el Señor dice, los arrojarán al horno encendido, que hace mención justamente de ese terrible lugar que es el lago de fuego.
donde habrá llanto y rechinar de dientes, dice el versículo 42. Mira, el Señor está hablando, Jesús mismo lo dice. Yo sé que hay una secta que enseña que no existe el infierno. El infierno es, algunos dicen que el infierno está acá, en la tierra, ¿no? Otros dicen que no existe el infierno como un lugar de tormento. Hay una secta que enseña eso. Simplemente el pecador muere y desaparece. No sé de dónde sacan eso, pero mira, acá dice claramente el Señor que serán arrojados los hijos del maligno al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Habla de un terrible tormento eterno. Pero los justos, dice aquí versículo 43, entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Y el Señor dice, el que tenga oídos que oiga. En otras palabras, Jesús está diciendo, entiende lo que estoy diciendo. No es solamente oír. Acá el Señor lo que está diciendo, entiende. Que esta palabra realmente cale en tu mente y en tu corazón. Escucha esto que va a ser para tu bien, para la salvación de tu alma. Porque si tú rechazas esto, ya no sé qué otra cosa te puede salvar, porque la Biblia dice que el único acceso al reino de Dios es a través de Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tú no crees en Cristo, nada ni nadie te va a salvar. Nada ni nadie. No hay atajos para el cielo. El único camino es Cristo. Y si tú te arrepientes de tus pecados y le pides perdón a Dios por todo lo malo que hiciste y crees en Jesucristo, serás salvo. Y es algo que lo tienes que demostrar a lo largo de tu vida. Porque si tú dices, ya me convierto hoy y te emocionas, te conviertes, pero mañana sigues pecando y haciendo lo malo, entonces, bueno, a Dios no lo puedes engañar porque Dios no puede ser burlado, te estás engañando a ti mismo. Porque la conversión significa un cambio de vida. Arrepentimiento significa cambio de actitud hacia el pecado. Si tú antes eras borracho, alcohólico, mujeriego, drogadicto, qué sé yo, tenés una vida corrupta, si te conviertes significa que empiezas a cambiar y dejas todo lo malo y empiezas a hacer cosas buenas. Entonces uno puede decir, este hombre sí se convirtió de verdad porque mira, antes era así, así, ahora mira cómo es. Eso es el arrepentimiento. Hoy en día yo veo que las iglesias están, no generalizo, pero yo sé que hay iglesias que están llenas de gente que no se ha arrepentido. Se pueden haber bautizado, pero no se han arrepentido. Y siguen haciendo lo malo, siguen practicando lo malo, lo hacen a escondidas, porque no quieren que sepa el pastor ni los hermanos, pero muchos están llevando una vida doble dentro de la iglesia. Y como dice el Señor acá, ¿no? El Señor se va a encargar de arrancar a muchos de ellos de su reino. Ya Dios los tiene detectados, ¿no? Ya Dios sabe quiénes son. Espero que tú no seas uno de ellos. Tú debes ser un hijo de Dios, seguidor de Cristo, y debes seguirlo a Él hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Espero que esta enseñanza haya sido de ayuda, de bendición para tu vida. Y bueno, estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.